En diciembre de 2019 me pidieron que impartiese una conferencia al alumnado de segundo bachillerato del Instituto Góngora sobre la Constitución Española de 1978. Y en vez de volver a referirme a una serie de lugares comunes sobre la misma, decidí enfocar mi intervención en mis recuerdos de aquellos años, una especie de memoria viva de la transición democrática, ya que tuve una pequeña participación política en la misma al ser elegido concejal del ayuntamiento de mi pueblo, Andújar, en las elecciones del 8 de mayo de 1983. Aunque no duró mucho esta experiencia, pues el 14 de noviembre de ese mismo año presentaba mi dimisión por motivos personales sin dar una explicación todavía de por qué lo hice, ¿no? Recuerdo que en la prensa, en el diario Jaén, apareció un artículo que remarcaba que en los ambientes culturales de la ciudad había creado pesadumbre esta dimisión. Esta era el área de la que yo me ocupaba. Me puse a preparar oposiciones para agregado de bachillerato, que era como entonces se llamaban, y en 1984 la aprobé y fue destinado al puerto de Santa María. Mi idea es la siguiente, que cuando hablemos de la transición, contemos nuestra propia experiencia, cómo la vivimos, porque en este caso concreto somos parte de la historia, estamos dentro de ella, porque, bueno, en mi caso tengo ya 64 años, pero para muchos más jóvenes, pero también de alguna manera, pues, seguro que si habláis de estos temas con los alumnos, les motiva mucho más vernos a nosotros mismos, ¿no? Partidario de la socialdemocracia, era militante del PSOE desde 1977 y mi solicitud de ingreso estuvo avalada por mi profesor de geografía y futuro alcalde, Emilio Arroyo, alcalde de Jaén. Entre Jaén y Granada, donde cursaba mi estudio de Historia del Arte, que terminé en 1980, viví aquellos años tan intensos, expectante como un ciudadano más ante los cambios que se estaban produciendo. Asistí a mítines, participé en algunos de los procesos electorales, siendo vocal en una mesa en las elecciones del cambio, las de octubre del 82, que supusieron un gobierno socialista liderado por Felipe González. De aquellos difíciles años, una transición no tan modélica, lo primero que me viene al recuerdo son las ansias de libertad que teníamos. En mi caso, un poco también de miedo, como el que experimenté al participar en la manifestación pro amnistía de febrero del 76, convocada por el alumnado del Colegio Universitario de Jaén y reprimida duramente por la policía. Como no podía ser de otra manera, también de alegría al ser una más de la manifestación reclamando la autonomía andaluza el 4 de diciembre de 1977. A nivel internacional son también grandes momentos de cambio, pues coincidía con el desmoronamiento del bloque soviético, la perestroika, el hiperconservadurismo de Reagan, el afianzamiento de la Comunidad Económica Europea, los procesos revolucionarios en muchos países del mal llamado Tercer Mundo, el pontificado de Wojtyla con todo lo que supuso para el orden católico, la OTAN como organismo supranacional de carácter militar, con España como miembro desde el 82, si bien con limitaciones y en un primer momento con la entrada cuestionada del PSOE, la pandemia del SIDA, en fin, un mundo vertiginoso y en continua transformación. En mi caso concreto, todo visto desde mi realidad más cercana, la de mi propio pueblo, donde mi principal campo de actuación iba a ser la cultura y sobre todo la defensa del patrimonio histórico artístico. Entre 1975 y 1980 cursé la licenciatura de Historia del Arte de la Universidad de Granada. Incluso presenté mi memoria de licenciatura, la tesina, sobre el conjunto monumental de Andújar y sus problemas de conservación. Allí estudiaba la destrucción del mismo, primero por los bombardeos de la aviación franquista en la Guerra Civil y después la salvaje especulación urbanística de los años 70 del siglo pasado, que acabó con los restos de la villa medieval, o se procedió a abrir una amplia avenida que seccionó de un tajo la yugular de la vieja urbe. La judería, la muralla, palacios, casonas, ermitas, conventos, las calles, callejuelas, los altozanos. Una vieja Andújar que poco a poco se iba yendo, la que vivimos en nuestra infancia y ahora vemos desaparecer. Al volver a mi pueblo, tras finalizar los estudios, participé en comisiones cívicas con otros jóvenes universitarios y varios profesores del instituto para denunciar los expolios que se estaban cometiendo, sin que nadie pusiese freno a la salvaje especulación urbanística del capitalismo iletrado de constructores, empresarios y políticos locales. Me viene muy bien la asistencia de Adelfa, una asociación que a nivel estatal venía denunciando estos atropellos. Y en enero del 79, con motivo de una visita huida y a eso del entonces director general de Bellas Artes, Xavier Tussell, publiqué una carta de denuncia en El País por el olvido que se hacía de mi ciudad y tuvo respuesta del mismo ofreciendo 5 millones de pesetas para restaurar monumentos y obras de arte locales, si se tomaban una serie de medidas, pero nada se hizo. Pues hasta 1982 nos hincó el expediente de declaración del conjunto histórico-artístico local y el mismo no fue declarado bien de interés cultural por la Junta de Andalucía hasta el año 2007. En enero de 1981 comencé mi labor docente como profesor interino de formación humanística en Jaén y posteriormente en el 82 fui beneficiario de una beca de investigación en el Departamento de Arte,
para hacer la tesis doctoral, pero esta quedó como bloqueada y al año siguiente renuncié a ella concentrándome en la política. Este es el término municipal de Andújar, ahora veremos que está en el ángulo noroeste de la provincia de Jaén. Para hacer este trabajo me he basado en documentación del archivo municipal, las actas de plenos, de comisiones permanentes, el plan de actuación municipal de estos años, también del Partido Socialista, he cedido gracias a un militante que es historiador, Santiago de Córdoba, he podido acceder al... Y esto es un problema que tenemos en la transición, porque la mayoría de los partidos políticos no conservan su archivo. Afortunadamente ahora algunos, por ejemplo, se ha creado la Fundación Felipe González con todos los documentos relacionados con lo que fue su labor como presidente, pero de la OCDE, por ejemplo, no hay archivo. Del Partido Popular sí, porque existen fundaciones, ¿no? Pero de otras, y del Partido Comunista, que tiene muy bien su archivo. Pero no es fácil trabajar sobre la transición. También la prensa, algunos testimonios recogidos, testimonios reales que están recogidos en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, hizo un trabajo sobre la transición en España y le habló con algunos de los protagonistas de mi pueblo también, y sobre todo mis propios recuerdos. Por lo tanto, algunas veces no sé si hago historia o me dejo llevar por una especie de recreación literaria de autoficción, ¿no? ¿Cómo era Andújar en 1983? Bueno, pues está enclavada en el ángulo noroeste de la provincia de Jaén, entre Sierra Morena, aquí la tenéis, y el Guadalquivir. Es uno de los mayores términos municipales andaluces que engloba lo que hoy es el Parque Natural de la Sierra de Andújar y una fértil campiña en la ribera del río. Una ciudad con vocación agroganadera, además de la caza, la artesanía, algunas industrias como el mueble y sobre todo la agroalimentaria, con fábricas de conservas vegetales y de aceite, tanto de oliva como girasol. Destacando, aquí tenéis el paisaje de la campiña, destacando la fábrica Coipe, que era una de las más importantes de España, aunque también ahora tuvo luego una serie de problemas y ahora está en un proceso de un tanto de decadencia. Había cerrado ya la planta de tratamiento de uranio, una antigua fábrica de uranio, que hoy está totalmente sellada por Enresa para evitar los residuos nucleares, y algunas otras empresas, como esta que era muy importante de material de construcción, pues también había cerrado. Aquí tenéis de la sierra, que es muy importante también los recursos hidroeléctricos, y con dos grandes embalses, el de La Lancha y el de Cinalejo, los dos del río Jándula. Es un muy importante nudo de comunicación a Andújar, la atraviesa la autovía de Andalucía, la ciudad, bueno, ahora la circunvala, pero la Nacional 4 antes la atravesaba, y además también es un importante centro ferroviario, aunque desde el AVE son mucho menos los trenes que vienen, que pasan por Andújar. Este es el polígono industrial, que es muy importante porque Andújar está situado un poco en la zona central de Andalucía. Por ejemplo, en este polígono, la Junta de Andalucía tiene su almacén para material educativo. Desde aquí se distribuye todos los materiales educativos de la Junta. Es una ciudad también muy importante en el sector servicios, en el turismo, y cuenta con dos importantes instalaciones, el Hotel del Val, sobre todo el turismo cinegético, la casa, el Hotel del Val y el camping, que este ya no existe. Este desapareció, un importante camping que teníamos. También era muy importante la artesanía, la cerámica, que sigue existiendo, la fabricación de materiales de construcción y la cerámica, como tenemos ahí. Desde 1978 a 1982, la crisis económica se cebó sobre Andújar, con la pérdida de 2.000 puestos de trabajo y un fuerte trasvase del sector primario al terciario. Hasta la llegada de la alta velocidad, todos los trenes con destino a Córdoba, Sevilla y Cádiz pasaban por aquí, como igualmente la Nacional 4, actual autovía de Andalucía, cuya circunvalación se hizo en 1983. Andújar presentaba múltiples carencias de infraestructura y servicios, por ejemplo, un destartalado hospital municipal sin apenas prestaciones, y en educación un solo instituto que contaba con 1.233 alumnos para el curso 80-81, y un gran centro de formación privado de formación profesional, la SAFA de los jesuitas, para 550 alumnos. En cultura las carencias eran muchas. El archivo histórico estaba en condiciones deplorables, no había un museo municipal para recoger la tradicional artesanía cerámica, que hunde sus raíces en el mundo romano con la sigilidad hispánica. Si bien desde 1975 existía una casa de la cultura, esta es la romería de Andújar, que es también muy importante, lo volveremos a ello. Existía una casa de la cultura que venía realizando actividades. Así llegamos a las elecciones en la vida municipal. En las elecciones municipales del 3 de abril del 79, el PSOE consiguió 9 concejales, la UCD 8, este que tenéis aquí, este soy yo, 8 concejales y el PC 3. Y una agrupación independiente que luego sería el PP, un concejal. Esta fue la tónica dominante en la provincia, con triunfos socialistas en las principales poblaciones como Jaén, Linares, Úbeda. En las elecciones generales del 77, el PSOE obtuvo el 39% del voto en la provincia.
En la del 79 el 42%, en la andaluza del 82 el 52% y en la del cambio de octubre del 82 el 57%. A nivel estatal, tras las municipales, las fuerzas de izquierda suscribieron un llamado Pacto de Progreso, que en el caso de Andújar se hizo en fecha tan señalada como el 14 de abril, estableciendo las bases de un programa común y un reparto de puestos en el gobierno municipal, siendo la alcaldía para el PSOE y la primera tenencia de alcaldía para el PC. La provincia de Jaén y Andújar, por supuesto, tenían una larga tradición de izquierda desde los años de la República, y el recuerdo de los estragos de la represión franquista y la sangría demográfica de la emigración está muy presente. Como alcalde fue elegido Antonio Gallego, ingeniero de la COIPE, nacido en Ciudad Real en 1953 y que ha fallecido precisamente este domingo. Ese es otro problema, que se nos está muriendo la gente de la transición. Si no recogemos su testimonio de la primera transición, pues lo vamos a perder. Enseguida surgieron los problemas, con una fuerte división en la agrupación local socialista, polarizada en dos bloques, uno partidario del alcalde y otro del que luego fue alcalde en el 83, este que veis aquí, que es un profesor llamado Pedro Calero. A los pocos meses, el 5 de octubre, ya se inicia un primer expediente disciplinario contra el alcalde y el 29 de noviembre otro de expulsión del partido. Apenas si se le concedieron los 100 días de gracia que se le dan a todo político acusándolo de confraternizar con la derecha local y de haber aprobado un plan de crédito oficial, pero que no era legal, cuando todo el pleno lo aprobó por mayoría, cosa que era un poco extraño, ¿no? Fue expulsado, perdió su condición de concejal por la ley electoral vigente. Esto va a ser muy importante que lo veamos, porque entonces cuando te expulsaban del partido por el que tú te habías presentado, eso no ocurre ahora, se perdía la condición. Entonces, el PSOE propuso como alcalde a este que tenéis aquí, a Pedro Calero, que estaba el número 8 de la lista, lo que suponía que tenían que dimitir hasta llegar a él los 7 concejales anteriores. Pero el que estaba de número 3, Miguel Ángel Bellido, que era un apicultor y de una fábrica de cera de allí de Andújar, no lo hizo. Asumió la alcaldía y al poco tiempo también fue expulsado y un nuevo alcalde. Entonces, esto, como veis, es una situación un poco especial porque me generó la crispación que generó. Y además llevó a la ruptura del pacto con el Partido Comunista y entonces no se podían aprobar los presupuestos. Esto generaba una situación de auténtico bloqueo, ¿eh? Entonces, ante esa situación de bloqueo de no aprobar los presupuestos, dimitieron el concejal de la UCD y un concejal de la UCD y el de la agrupación independiente. Ya no se podían sustituir porque estaba en la época final del mandato. Y esta iba a ser la puerta abierta para la solución que encontró el PSOE para sacar adelante los presupuestos. En enero de 1983 dimitieron 6 concejales socialistas y la ley contemplaba la posibilidad de sustituirlos por una comisión gestora, que estaría formada por 4 vocales independientes, pero al final el PSOE y otros 4 socialistas. Yo uno de ellos. O sea que entré como gestor en enero del año 1983. La Diputación era el único organismo que tenía la facultad de hacerlo, pero fijaros la situación que se daba. La UCD perdía entonces un concejal y la agrupación independiente otro, y en su lugar se nombraban y además 6 concejales socialistas iban, se nombraba una gestora con 4 concejales del PSOE y 4 independientes, pero 4 independientes que eran claramente afín al PSOE. Hoy asumo mi autocrítica porque creo que ahí no se respetaba la voluntad popular, ¿no? Sin embargo, yo formé parte de ese proceso, ¿no? Esa gestora tomó posesión el 2 de febrero del año 1983, al que no asistieron ni los concejales del PC ni los de la UCD. Al final logramos aprobar los presupuestos, pero a los poquitos días estalla un auténtico bombazo, una sentencia del Tribunal Constitucional al cual había recurrido el alcalde segundo que había sido expulsado, Miguel Ángel Bellido, de tal forma que el Tribunal Constitucional dice en ese momento que se vota a la persona y no al partido. ¿Esto qué suponía? Que había que restituir a este hombre en su cargo, pero no solamente en Andújar, sino en toda España. Por ejemplo, en Madrid, recordáis el caso de Alonso Puerta o de Cristina Almeida, que también fueron respuestas. Se le conoce en jurisprudencia como el caso Andújar. A raíz de aquí, ya nunca una persona que ha expulsado un partido pierde su condición de cargo electo. Se va al grupo mixto o incluso si quiere se puede pasar a otro grupo, lo que ha dado lugar al transfugismo. Esto fue un tema bastante discutido, pero a partir de aquí, y esto quizás, fijaros, lo relevante de cómo sale una crisis municipal, cómo termina siendo la final de esa crisis, la respuesta, pues algo que cambió para toda España. Se cambió la ley electoral por lo que pasó en mi pueblo, ¿no? Como la jugada de la gestora fue perfecta porque se aprobaron los presupuestos, además entró gente de mucha valía como concejales, se logró dinamizar, a pesar de las limitaciones presupuestarias, la vida municipal, y al llegar las elecciones de mayo del 83, pues resulta que son estas las que veis aquí, el PSOE saca nada menos que 12 concejales, el PP 8
el Partido Comunista 1 y el Partido Andalucista, que era por el cual ahora iba este Bellido, el que había sido expulsado, el que llevó el caso al Tribunal Constitucional, saca uno, ¿no? Entonces, fijaros la situación tan compleja que se vivió, ¿no? Todo no va a ser problema en el caso de Andújar. Andújar brilló también por la cultura, y aquí tenemos que, por ejemplo, se publicaron varios libros de historia, se hizo una labor muy importante en el tema del patrimonio histórico, se creó por primera vez la comisión municipal para vigilar que el patrimonio no se siguiera perdiendo, el archivo histórico se trasladó a la Casa de la Cultura, se dieron las primeras bases para aquí tenéis la Casa de la Cultura, para un primer proyecto de museo municipal. En fin, en el terreno cultural, a pesar de todos los problemas políticos de la crisis que estalló, sin embargo, sí que se hicieron bastantes cosas, ¿eh? Y, por ejemplo, aquí tenéis una entrevista que me hicieron de la época, donde hablaba de esta cuestión del museo municipal. Esta es la carta que le escribí a Tusell y que me contestó. Aquí tenéis, por ejemplo, otro artículo que saqué porque esta casa desapareció. Son artículos de prensa que salieron contando otros de los libros que hicimos, la investigación. Y quizá nuestro proyecto más interesante fue que pusimos en marcha en el año 1983 una universidad popular. Las universidades populares habían existido durante la Segunda República y cuando llegaron las elecciones del 82 el PSOE lo tomó como un proyecto de volverla a poner en marcha, ¿no? Estas universidades populares no son enseñanzas regladas, sino que son una enseñanza abierta, son proyectos de animación sociocultural, sobre todo estaban dirigidos a adultos o también a población marginal, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Andújar, teníamos un centro en la Casa de la Cultura y luego también teníamos en una zona de hábitat marginal integrado, porque en Andújar había mucha población gitana, y aquí tenéis, por ejemplo, una foto de la época de la labor que se hizo. De estas universidades populares, en el caso concreto de Jaén, se crearon en Linares, en Villacarrillo y en la propia Jaén, además de la de Andújar. Creo que hoy solamente subsiste la de Jaén, porque cuando ya la Junta de Andalucía ganó las elecciones de mayo del 82, pues optó por otro proyecto, el de la alfabetización de adultos, dentro de su sistema arreglado de enseñanza, con lo cual las universidades populares pues, fueron perdiendo contenido, ¿no? Porque ya no tiene mucho sentido, porque además las universidades populares no daban ningún tipo de titulación, ¿no? Entonces, pero bueno, sí que hicieron una labor muy importante en ese momento, ¿no? Y aquí tenéis otro de los problemas que teníamos era la educación. Los colegios, cuando yo entré de concejal, además de cultura, era también de educación, y visité todos los colegios y recuerdo que estaban en unas condiciones infames, ¿no? Tuvimos que hacer una gran inversión en obras y además un proyecto de poner en marcha un nuevo instituto. Y precisamente esta fue la última gestión que yo hice como concejal, fue la de que se abriera un segundo instituto para la ciudad. Entonces, mi idea ha sido recordar todos estos años, lo que fue mi labor, la gestión cultural que hicimos y demás. Y luego, pues mi dimisión vino motivada pues, porque encontré muchos problemas con mi propio grupo político, con el PSOE. Muchas de las promesas que habíamos hecho en la campaña luego no se materializaban, no había partidas presupuestarias, me chocaba mucho, por ejemplo, con el concejal de obras de urbanismo, que no quería que se tomasen las medidas protectoras del patrimonio, porque yo le había cierta relación con los constructores locales. En fin, yo tenía la sensación de que me habían utilizado, ¿no? Era un joven recién licenciado, con un buen expediente académico, con investigaciones, y entonces todo ese prestigio que yo podía tener, pues se utilizó políticamente, ¿no? Y la gota que colmó el vaso fue un enfrentamiento que tuve ya con una jefa de gabinete del alcalde, porque el nuevo alcalde, Pedro Calero, formó una estructura un poco de búnker en su estructura de gobierno, de muy difícil acceso a la población, ¿no? Entonces, una de las veces tuve un enfrentamiento con la jefa de gabinete y ahí fue ya la decisión final, ¿no? Saqué la oposición y me fui, entonces ya otra historia. He ido un poco rápido porque, bueno, aquí tenéis la noticia de la prensa cómo salió, pues porque la hora ya lo pide, ¿no? En fin, esto es lo que yo presenté en lo que yo viví en aquella experiencia, ¿no? Y lo que le traté de transmitir a los alumnos contándole mi propia experiencia personal de cómo viví yo la transición y contando todas estas cosas que efectivamente cuando le hablé de esto de la gestora se quedaban un poco sorprendidos, ¿no? Cómo se podía no respetar la voluntad popular, ¿no? Y cambiar, si se había votado uno de la OCDE o uno de derechas, como serían ahora el PSOE. Pero, en fin, son cosas que pasaron en aquella época y que ya, pues, hay que entenderlas así. Gracias.